Muy buenas tardes, apreciada tutora María del Mar. Espero que se encuentre muy bien. En este momento paso a tratar el tema o a plantear mejor un problema de ética como lo es, por supuesto, el fundamentalismo religioso. Bueno, quiero primero comenzar hablando acerca del concepto del fundamentalismo religioso. Eh, el- este concepto como tal tiene sus inicios en los Estados Unidos en alrededor del año 1910. Eh, Surge obviamente todo este concepto del fundamentalismo religioso como una necesidad de ciertos grupos religiosos ultra conservadores eh, que deciden crear un manifiesto llamado Los Fundamentos. Esto surge, por supuesto, a las amenazas de aquellas personas de pensamiento liberal y, por supuesto, a todas las teorías científicas que cuestionaban en su época la creencia de Dios como tal. Creo que esto primero es lo más importante. Eh, Primero hay que entender que este fundamentalismo religioso se asocia, por supuesto, a todas las demás religiones, incluyendo obviamente el cristianismo y el catolicismo. Y es evidente ver la manera como obviamente estas religiones han ido penetrando mmm, la cotidianidad de, de los pueblos alrededor del mundo como tal. Yo creo que aquí hay que hablar obviamente yo creo, de la muestra de fundamentalismo más grande y de pronto más peligrosa que existe en el mundo, que es el Islam. Creo que lo vemos día a día, creo que lo vemos en las noticias, lo escuchamos constantemente en la radio, la manera atroz, la manera despiadada, la manera criminal, sangrienta, eh, como este grupo fundamentalista pretende cambiar la ideología de los habitantes de estas poblaciones, escudándose en el manto religioso, escudándose en Dios y pretendiendo que obviamente como es mandado por Dios, pues que está bien cometer toda esta clase de actos barbáricos, lo cual obviamente es una violación de los derechos humanos, es una violación fundamental de los derechos humanos y de todos los valores éticos que se puedan manejar en nuestra sociedad en aras a mejorar nuestra sociedad y en hacer la sociedad mucho más justa, una sociedad más equitativa y una sociedad donde podamos vivir más en paz. Creo que ese es el principal problema del fundamentalismo religioso. Creo que no podemos pretender abusar y, y cometer toda clase de violaciones en contra de los derechos humanos de todos los habitantes de este planeta. Creo que ahí está el principal problema. Es un problema que lo vemos claramente y vemos la clase de estragos que hace en nuestra sociedad. Es un problema que obviamente también se ha esparcido por todas partes del mundo. No podemos hablar solamente de esta parte del Medio Oriente, sino que es un problema que obviamente ha venido permeando las comunidades europeas, las comunidades americanas. Naturalmente nosotros personalmente lo vemos en nuestros países latinoamericanos y Colombia obviamente también es un problema que es ampliamente afectado por esta clase de creencias, por esta clase de fundamentalismo religioso. Creo que es un problema también que ha permeado las instituciones políticas,
Y creo que allí está el principal problema. Una cosa lleva a la otra. Obviamente en el afán de imponer toda esa clase de ideologías, tratamos de alienar al pueblo, tratamos de imponerle reglas al pueblo, tratamos de imponer creencias y tratamos de marcar, por decirlo de una manera, unas tendencias en nuestra sociedad que también, como venía diciendo anteriormente, han venido permeando la parte política también. Y allí encontramos un fenómeno que curiosamente hemos venido debatiendo en el foro, que es precisamente el problema de la corrupción. No es necesario obviamente hablar mucho de eso porque creo que lo vemos, creo que lo palpamos, lo escuchamos, lo vemos, la manera como somos afectados por este enorme, enorme problema de la corrupción. Pero si ya le añadimos también a eso, obviamente, los factores religiosos, los factores de un fundamentalismo religioso, pues vamos obviamente a ver que el problema es mucho más complejo. Creo que es un problema que obviamente primero tenemos que comenzar con las familias. Yo creo que se tiene que hacer un trabajo como padres de familia, de educar a nuestros hijos, de hacerles entender la importancia de los valores, los principios. Y obviamente si hay una creencia religiosa, hay unas ideas religiosas, pues yo creo que esto se tiene que encaminar de una manera distinta. No podemos pretender pasar por encima de todo el mundo, no podemos pretender violar los derechos humanos de las demás personas simplemente porque creemos en una religión y creemos que a partir de esas creencias podemos obviamente hacer lo que nos plazca. Yo creo que allí hay un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que tienen que hacer las entidades gubernamentales, las autoridades locales, el gobierno nacional, donde no podemos pretender pasar por encima de los demás simplemente porque tenemos una inclinación religiosa, porque creemos que todas esas creencias que se han impartido en la Biblia, toda esa cantidad de cosas que se han comentado allí, nosotros podemos interpretarlas de cientos de maneras distintas y no podemos permitir que unas personas, porque son extremadamente religiosas, porque el fundamentalismo religioso que tienen ellos es lo que ellos creen que tiene que imperar, podemos permitir esta clase de abusos. Quiero con esto ya terminar mi video, apreciada tutora, diciendo que hay que replantear todos estos conceptos. Yo creo que es importante educar a los jóvenes desde muy temprana edad acerca de toda esa clase de problemas que puede traer consigo la religión. Eh, y hacer un trabajo obviamente continuo con los profesores, en las casas, en los hogares, en las familias, que le den un valor ético, basado desde el respeto por el prójimo a toda esta cantidad de conceptos. Querida tutora, espero que esté muy bien, que tenga un feliz día y ya con esto finalizo por supuesto lo que quería plantear y decir acerca del fundamentalismo religioso desde obviamente un punto ético, por supuesto. Que esté muy bien, felicidades, un abrazo, hasta luego.